Buenas tardes a todos y a todas. Soy Alba del equipo de mentorías de Código Escuela 4.0 y vamos a empezar esta webinar del Laboratorio de Cuentos, el arte de crear historias. Como sabéis, los micrófonos y la señal de vídeo van a estar quitadas, puesto que el seminario va a ser grabado y va a ser introducido, como siempre, en el cronograma de nuestro recurso educativo abierto. También recordaros que esas preguntas, esas sugerencias y esas ideas que queráis compartir con los demás podéis dejarlas en el chat y al finalizar el mismo iré respondiéndolas. Mirad, daros la bienvenida en primer lugar, recordaros que estamos en este recurso educativo, Laboratorio de Cuentos, para que verifiquéis que estáis en el recurso educativo adecuado. Y también, pues, daros las gracias por vuestra implicación a lo largo del proyecto, por vuestra implicación en las distintas jornadas, tanto acompañadas como no acompañadas. Y también, pues, recordaros que ya hemos cruzado ese ecuador del proyecto. Vamos a por esa actividad número 5, última actividad acompañada. Y lo que buscamos realmente con estas jornadas de acompañamiento es que cada día os sintáis más seguros y más confiados para utilizar la próxima dotación de robótica que llegará en el próximo curso junto a estos recursos educativos abiertos en vuestras aulas. Que cada vez os sintáis, pues, con mayor seguridad para llevarla a cabo y para introducirla en vuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. Mirad, como podéis comprobar en el cronograma, nos encontramos y nos situamos en la actividad 5, que va a ser explicada hoy día, 12 de mayo, y que se realizará en la tercera jornada de Código Escuela en vuestro centro. Finalizaremos el 26 de mayo con esa videoconferencia en la que explicaremos la actividad 3, actividad que, como veis, aparece con un asterisco y que, por lo tanto, se llevará a cabo de manera no acompañada. Tendréis para evidenciarla hasta el día 11 de junio con un formulario que se enviará junto con la información de esa videoconferencia. ¿Cómo vamos a llevar a cabo todo? En primer lugar, me gustaría volver a aludir a ese calendario que aparece en la sección de acompañamiento, en la que podemos comprobar que hoy día 12 vamos a llevar a cabo esta webinar de la actividad 5 y que el día 26, como os decía, aparece la webinar de la próxima actividad no acompañada, que será la actividad 3. En base a ello, deciros que en esta actividad número 5 os rogamos que, puesto que es la última actividad acompañada que haréis con presencia de mentor o mentora, vuestra implicación sea la adecuada, como está siendo hasta el momento. Esa implicación, lo que buscamos con ella es que cada vez os proporcione mayor seguridad y mayor autonomía dentro del aula para que, como os decía, cuando lleguen esos recursos tecnológicos podáis introducirlos con solvencia y con soltura dentro de vuestra aula y dentro de vuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Recordad que algunos de los ítems que evaluamos los mentores y mentoras en esas prácticas y en esas actividades acompañadas es la preparación del docente, la preparación del alumnado, la preparación del material y, por supuesto, la implicación que tenéis dentro de la propia actividad y dentro del aula el día que llegamos. Recordad que ese día no hay tiempo para imprimir, no hay tiempo para hacer, incluso para descargarnos programaciones o para descargar recursos que deberían estar hechos antes y de manera previa a la actividad, y que en esa sesión lo que buscamos es que el mayor tiempo posible os proporcionemos ese acompañamiento técnico para que vosotros poco a poco pues vayáis ganando más seguridad. Tal y como os hemos indicado en la información de este seminario previo, es necesario que visitéis ese apartado del antes de, apartado que veremos a continuación y que yo iré desglosando poquito a poco para que todo quede de la forma más clara posible. Y también recordad que en base a la evaluación, para que ésta sea positiva y siguiendo esa instrucción 3/2025 que regula este programa de Código Escuela, la preparación tanto del docente como del alumnado y la implicación se va a evaluar a través del mentor o mentora. Es decir, esta actividad no tenéis que evidenciarla de ninguna forma, la evidenciamos los mentores y mentoras el día que vamos a vuestro centro. Dicho esto, vamos a acceder
a nuestro recurso educativo abierto, el Laboratorio de Cuentos, el arte de crear historias. Y aquí os recuerdo que tenéis el canal de Telegram para poder acceder a él, compartir experiencias o incluso proponer sugerencias y dudas que puedan ser respondidas en ese grupo de Telegram. A continuación, y siguiendo el índice que hemos seguido otras veces, nos vamos a ir a esta actividad 5 titulada Y colorín colorado, con la que finalizamos el recurso educativo abierto. Os recuerdo que nos faltaría la actividad 3, pero que como es una actividad no acompañada, la explicaremos en el siguiente webinar. En este caso, la actividad 5 y colorín colorado, y en concreto en su portada, se alude a ese cuento en blanco que nos encontramos en la actividad número 1, con el que creamos bastante expectación, y que lo ideal, como os he comentado en otros webinars, es que sea un libro que hayamos nutrido a lo largo de las distintas actividades. Por ejemplo, que el cuento que creamos en la actividad 1 ya forme parte de ese cuento en blanco, que alguno de los cuentos que creamos en torno al crecimiento de la semilla en la actividad 2 también forme parte de él, o que, por ejemplo, algunos de los cuentos o todos los cuentos que creamos o que queramos que formen parte del cuento en blanco de la actividad 4 ya estén dentro de él. En el caso pues de que algún maestro o maestra ese cuento todavía lo tenga en blanco, tiene la oportunidad de darle sentido en esta última actividad número 5, puesto que de los distintos grupos van a salir diferentes historias. Lo ideal sería que esas historias se pasen al cuento en blanco y que sea un recurso que cobre sentido y cobre vida al finalizar este recurso educativo abierto, y los niños y niñas puedan comprobar dentro de él esas distintas historias que nos han hecho o nos han conducido hasta esta última actividad número 5. A continuación voy a pasar al antes de, en el que en primer lugar se resume un poquitín la actividad, puesto que en esta actividad lo que vamos a hacer es que con un tapete y un secuenciador nuestros alumnos y alumnas van a ir creando una historia a lo largo de la conducción que hagan del secuenciador o del robot por distintas tarjetas. Este cuento o esta historia naturalmente tiene que empezar en la casilla titulada Érase una vez y tiene que finalizar en la casilla de Y colorín colorado, que da título a esta última actividad. ¿Qué necesitan saber nuestros niños y niñas o qué les tenemos que recordar antes de la actividad o de la jornada en la que va el mentor o mentora? Pues en primer lugar, esos conocimientos o esos aprendizajes que adquirimos en la actividad número 1. Recordad que les enseñamos que los cuentos tenían 3 partes: un sol, donde todo comenzaba; un torbellino, donde todo se revolvía y se creaba algún problema; y una luna y unas estrellas, donde todo volvía a la calma, es decir, esa parte de introducción, de nudo y de desenlace. Sería recomendable que se lo recordáramos antes de la sesión con el acompañamiento. Y también, por otro lado, que recordéis la botonadura de los distintos secuenciadores y robots con los que hayamos trabajado en el aula. Aquí os recomiendo que lo hagáis con ese simulador que teníamos en línea de Vivot y que os pasaba y compartía con vosotros y con vosotras en el webinar anterior, pero que podéis recordar la botonadura, puesto que en todos los simuladores la botonadura es prácticamente igual. ¿Qué necesitamos preparar con antelación? Mirad, aunque veáis esta lista de materiales y recursos, muchos de ellos o ya están impresos o no hace falta imprimirlos. En primer lugar, ponemos que hay que disponer de al menos una tablet o dispositivo móvil para grabar los cuentos que el alumnado haya creado con los secuenciadores. Si queréis grabarlo con teléfono móvil, podéis grabarlo con teléfono móvil, me refiero a la voz, como una nota de voz. Pero no es necesario, porque en la próxima jornada los mentores y mentoras vamos a llevar al menos 3 robots Tailbot. Estos Tailbot tienen la posibilidad de grabar con voz, por lo tanto podemos hacer esa grabación de voz a través del propio robot. De esta manera va a quedar más curioso y más visual y más atractivo para los niños y niñas, puesto que según la casilla o la escena en la que se encuentre el robot, vamos a grabar esa información que vamos a introducir o esa escena que vamos a introducir en nuestro cuento, y el robot lo va a ir contando a lo largo del camino. Los secuenciadores que tengáis en el centro, por supuesto, tienen que estar cargados. Los mentores y mentoras, como os digo, vamos a llevar al menos 3, pero si vosotros, por ejemplo, vosotras tenéis en el centro 2 Vivot, tenéislos cargados y, por supuesto, los vamos a utilizar.
porque si podemos hacer 5 grupos, significa que los niños y niñas van a estar en grupos más chiquititos, más reducidos y van a poder estar más activos en el proceso de aprendizaje. Por lo tanto, cuantos más robots tengamos, mejor. Tened en cuenta la disposición del aula para ubicar los tapetes y los grupos cooperativos. ¿Por qué? Porque cada grupo cooperativo va a tener un tapete, va a tener un robot y va a tener un juego de tarjetas. Los juegos de tarjetas que tenéis que imprimir por grupo son los siguientes. Como veis, en estas tarjetas, en primer lugar, nos aparece una que se llama Érase una vez y otra que es Y colorín colorado. A lo largo del tapete van a ir conduciendo el robot por las viñetas que ellos quieran y ellas quieran. Y le tienen que dar voz para crear una historia que, por supuesto, tenga sentido. Esas voces, como os decía, las vamos a ir grabando en el Tailbot. Cuando todo el cuento esté creado, conduciremos al secuenciador hacia la última casilla y colorín colorado e intentaremos que el Tailbot vaya reproduciendo a lo largo del tapete esa conducción pasando por las escenas que hemos seleccionado y que cuente con la voz de los niños y de las niñas la historia que hayan creado. En cuanto a los tapetes, ya debemos tener los tapetes impresos de la actividad 4. Entonces, si los tenemos, no hace falta que imprimamos más tapetes, puesto que podemos reutilizarlos y simplemente lo que tendríamos que hacer es imprimir las tarjetas y colocarlas encima. Si tenemos tapetes creados con hule transparente, igual podemos reutilizarlos, imprimimos las tarjetas y los colocamos debajo. El cuento en blanco, como sabéis, ya lo tenemos impreso desde la actividad 1, por lo tanto tampoco habría que imprimirlo, al igual que los roles. Y el diario de aprendizaje, en el caso de estarlo cumplimentando y llevándolo a cabo, pues tendremos que imprimirlo. Por lo tanto, en resumen, ¿qué necesitamos preparar con antelación para esta actividad? Solamente tener los secuenciadores cargados en el caso de disponer de ellos y tener, por supuesto, un tapete por grupo y un juego de tarjetas. Si ya tenemos tapetes de la actividad anterior, solo tendríamos que imprimir un juego de tarjeta por grupo. Como os decía, tenéis por aquí el simulador de Vivot online y cómo fabricar un tapete para las personas que necesiten fabricarlo a mano o fabricarlo en formato digital. Mirad, pasamos al apartado que comenzamos para explicar en sí la sesión. Como os decía, cada grupo se colocará en un rinconcito del aula y tendrá un tapete, un secuenciador y un juego de tarjetas. Pondremos y situaremos en primer lugar el secuenciador en la casilla de Érase una vez y los niños y niñas por turnos decidirán a qué casillas vamos a conducir a nuestro robot para ir dándole forma al cuento o a la historia. Por supuesto, si tenemos otras tarjetas o si queremos añadir otros personajes, otros lugares u otros contextos, pueden hacerlo perfectamente. A medida que el secuenciador vaya conduciéndose por las distintas escenas o por las distintas casillas del tapete, iremos añadiendo un trocito más a nuestra historia, hasta que lleguemos a la casilla de colorín colorado y nuestro cuento se habrá acabado. No es necesario que pasemos por todas las casillas o por todas las escenas. Es recomendable, pero no es necesario. Una vez que tengamos el cuento hecho y tengamos el cuento grabado en nuestro Tailbot, lo podrá contar a lo largo del tapete. Y lo ideal sería que al finalizar el mismo forme parte de nuestro cuento en blanco y, como os decía, le demos forma y le demos vida a este recurso que encontramos el primer día vacío y que lo que buscamos es que al finalizar el recurso educativo abierto esté lleno de historias que nos han conducido y nos han llevado al final de este proyecto. Cuando finalicemos y en el caso de estarlo llevando a cabo, por supuesto, podremos cumplimentar ese diario de aprendizaje que estamos cumplimentando a lo largo del recurso educativo abierto. Y mirad, para finalizar, tenéis en cuenta en el apartado del después de que tenemos distintos instrumentos de evaluación para comprobar pues, tanto el proceso de enseñanza o para valorarlo como el proceso de aprendizaje. Por un lado tenéis una lista de cotejo que podéis plasmar en el panel digital y a la cual podéis responder de manera grupal. Hay preguntas y hay cuestiones de las distintas actividades, en total de las 5 actividades. En el caso de querer llevar a cabo la heteroevaluación, es decir, evaluar vosotros al alumnado, tenéis una rúbrica de evaluación con distintos criterios e indicadores de logro. Si queremos llevar a cabo y podemos llevar a cabo
y cumplimentar la diana de autoevaluación, pues los niños y niñas con colorines pueden reflejar aquí cómo ha sido su implicación dentro del recurso educativo abierto y de las actividades. Y por último, podéis encontrar un semáforo de coevaluación para valorar la implicación que han tenido dentro del grupo clase. Lo podemos hacer recortando y pegando las caritas o podemos hacerlo coloreando las partes del semáforo con las caritas según el resultado, como vosotros y vosotras queráis. Aparte, en el después de y en busca de esa continuidad que buscamos con el proyecto, os dejamos distintas lecturas y distintas actividades desenchufadas y conectadas para que podáis llevar a cabo, incluso también incrementéis esa confianza y esa seguridad a la hora de introducir este tipo de recursos dentro del aula y, por supuesto, que os den soltura también, como os decía, para que cuando lleguen esos recursos tecnológicos en el próximo curso, os atreváis a utilizarlos y llevéis a cabo pues, otros recursos educativos abiertos de manera totalmente adecuada. Recordad también que dentro del recurso educativo abierto tenemos esa guía didáctica y ese fichero fuente en el que quedan recogidos todos los elementos curriculares que regulan este recurso educativo abierto y que por supuesto parten del currículo de educación infantil. En el caso de que estéis introduciendo estas actividades o este recurso dentro de vuestra programación, tenéis en cuenta que están aquí todos los elementos curriculares y que simplemente tendréis que copiar y pegar los distintos recursos. Por último, pues animaros a replicar esta actividad número 5 en otro grupo clase para que llegue al mayor número de alumnado posible. Y también, pues recordaros que el próximo seminario web se llevará a cabo el día 26 de mayo. En él se explicará esa última actividad no acompañada que tendréis que hacer de manera autónoma y que tendréis que evidenciar a través de un formulario. Repito, la actividad 5 no tenéis que evidenciarla. Esta actividad que estamos explicando hoy no necesita evidencia y será evidenciada por el mentor o mentora cuando vaya a vuestro centro. Y hasta aquí, en base a las preguntas más relevantes que habéis hecho, deciros que efectivamente en una de ellas me decíais si los niños y niñas pueden conducirse hacia la casilla que ellos quieran, dependiendo de dónde tengamos situadas las escenas. Por supuesto, la única reglamentaria es que comiencen el érase una vez y finalicen el colorín colorado, pero el resto de imágenes o de escenas pueden secuenciarlas como ellos y ellas quieran, dependiendo de la vida o de la historia que estén creando. Pues bien, sin más, me despido, si me lo permitís, dándos las gracias por la participación, por estar aquí, por supuesto, en este webinar de la actividad 5 y sobre todo por vuestra implicación en el programa y por las jornadas tan productivas que nos estáis haciendo vivir en los centros educativos. Muchísimas gracias.